Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. A 3 meses de su toma de posesión, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció ayer el nombramiento de varios integrantes de su gabinete. ¿Qué mensaje quiso darle con esto al país? Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina en el Reino Unido, las encuestas anticipan un desastre para los conservadores de Rishi Sunak. ¿Por qué ha sido exitosa la campaña de los laboristas? Una investigación hecha por 2 académicos europeos acaba de concluir que el calor extremo hace que los discursos de los congresistas en Estados Unidos, España o Alemania sean menos complejos. ¿Cómo así? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 21 de junio, empieza el verano en el hemisferio norte y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció ayer a algunos integrantes de su gabinete. En un acto que se llevó a cabo en el Museo Interactivo de Economía en la capital del país, Sheinbaum anticipó los nombres de 6 personas de su equipo. La lista consta de 5 secretarios o ministros. En Relaciones Exteriores estará el ex embajador ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente. En Economía, el ex canciller Marcelo Ebrard. En Medio Ambiente, la también ex canciller Alicia Bárcena. Y en Agricultura, Julio Verdegué. Frente a la Secretaría de Ciencia quedará la exsecretaria de Educación Rosaura Ruiz Gutiérrez y en la Consejería Jurídica de la Presidencia, la exprocuradora Ernestina Godoy. Al presentar a su equipo, Claudia Sheinbaum, que toma posesión de su cargo el 1 de octubre, habló. Todas y todos los que me acompañan tienen claros los principios y fundamentos de nuestro movimiento. Saben que vamos a avanzar con la 4ª transformación de la vida pública, saben y están comprometidos con la prosperidad compartida y con el principio del humanismo mexicano, por el bien de todos, primero los pobres. Saben que continuará la austeridad republicana y sobre todo que el poder es para servir a la gente. Sheinbaum es del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y el plan principal del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, es la 4ª transformación. La primera, según él, fue la independencia, la segunda, la separación Iglesia-Estado, y la tercera, la revolución de 1910. Un dato relevante en todo este reordenamiento burocrático e institucional es que la Secretaría de Ciencia sustituye al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT. Otro que habló ayer fue el futuro canciller, Juan Ramón de la Fuente. México es un país que tiene un gran prestigio internacional. Tenemos una política exterior que está sustentada en principios constitucionales muy claros y eso nos permite tener relaciones amistosas con todos los países del mundo y también que muchos países nos vean como un país puente que puede hablar con tirios y troyanos. Podemos hacerlo, lo vamos a hacer. Tenemos una larga tradición diplomática de excelencia, tenemos una tradición de país mediador y desde luego que vamos a honrar esas tradiciones, pero también ahora afrontando los nuevos retos de manera muy importante, los derechos y las necesidades de nuestros connacionales en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, que también han sido una prioridad que ha marcado la doctora Sheinbaum. La pregunta que surge ahora es esta. Con el anuncio de estos nombramientos, ¿qué mensaje envía Claudia Sheinbaum? Llamamos ayer a Carolina Gilas, profesora de Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
Creo que es un anuncio que no nos toma por sorpresa. No hay grandes sorpresas en estas primeras designaciones que realiza Claudia Sheinbaum. Estamos aquí, creo que viendo tanto contextos de continuidad como de cercanía. Es decir, estamos frente a las figuras que ya han ocupado cargos importantes en el sexenio de López Obrador: Marcelo Ebrard, Alicia Bárcena, Juan Ramón de la Fuente, pero también vemos a las personas que han estado acompañando a Claudia Sheinbaum en el ejercicio del gobierno en la Ciudad de México: Rosaura Ruiz, Ernestina Godoy, personas que la han estado acompañando inclusive en ese planteamiento de la postulación presidencial, que aquí también estaría Juan Ramón de la Fuente y Julio Verdegué. Entonces, creo que esas designaciones mandan pues, varios mensajes. Creo que definitivamente la designación de Marcelo Ebrard en Economía pretende mandar un mensaje pues, de tranquilidad a los mercados, que también se vio en una ligera apreciación del peso que ocurrió en las horas posteriores al anuncio. Creo que es muy importante el anuncio y el reflejo de la paridad que se comprometió a ello Claudia Sheinbaum, a designar un gabinete paritario. Hasta el momento estamos viendo esa paridad, 3 hombres, 3 mujeres. Creo que es algo de celebrarse, es algo muy importante que ocurra. Además, mujeres en áreas importantes. Y también posiblemente podríamos pensar que este anuncio, al seleccionar a esas secretarías para anunciarlas el día de hoy, a ser las primeras en ser anunciadas, además del rumbo económico, están quizá marcando las agendas relevantes para Claudia Sheinbaum, más allá de las discusiones sobre las reformas constitucionales heredadas desde las propuestas de López Obrador y que tienen que ver con la agenda medioambiental y pues vinculada con ella agricultura, y con una apuesta fuerte, parece importante, a la ciencia en México, que es la designación de Rosaura Ruiz y también la elevación de CONACYT a una secretaria del Estado. Creo que hasta el momento estas primeras designaciones definitivamente muestran a personas experimentadas, con experiencia política, pero también con una fuerte experiencia en el ámbito académico, que está incorporando en su gabinete Claudia Sheinbaum. Habrá que seguir, por supuesto, atentos a lo que sigue y a las próximas designaciones de este gabinete paritario de la primera presidenta de México. Faltan menos de 2 semanas para las elecciones generales en el Reino Unido, y a juzgar por las encuestas, lo que viene es una auténtica debacle para los Tories, es decir, los conservadores, y también para su líder, el primer ministro Rishi Sunak. Oigan esto, según una encuesta de Savanta y Electoral Calculus para The Telegraph, de los 650 escaños de la Cámara de los Comunes, la oposición laborista conseguirá 516 y los conservadores solo 53. Y Sunak podría convertirse en el único primer ministro de la historia que pierde su escaño. Si los sondeos aciertan, el jefe del gobierno será el laborista Keir Starmer, abogado de la Universidad de Oxford y exfiscal. Reemplazó a Jeremy Corbyn, vapuleado en 2019 por Boris Johnson. Starmer dice que le dio la vuelta al partido y que lo reconstruyó, poniendo al país por delante. I had to pick up my party after the worst election since 2019, turn it inside out and change it. I took the decision then, it has to be country first, party second. Right. And everything will now be put through that prism. And if it fails that test, then we're not doing it. Starmer, de 61 años, no habla de nuevos impuestos para la empresa privada y respalda a Ucrania frente a Rusia. Con él podrían regresar al poder los laboristas, desde 2010 fuera del gobierno, y que en los últimos 45 años solo han conseguido 2 mayorías absolutas, las de Tony Blair en 1997 y 2001. Aparte de que la economía creció apenas el 0,6% en el primer trimestre del año, otra de las razones por las que los conservadores están abajo en las encuestas es el regreso a la política de Nigel Farage, el líder nacionalista del Brexit. Su movimiento Reform UK puede lograr el 18% de los votos. ¿Por qué los laboristas de Keir Starmer han tenido tanto éxito en la campaña? Llamamos ayer a París a Mauricio Vargas, columnista y analista senior en asuntos internacionales del diario El Tiempo de Bogotá,
donde acaba de escribir sobre el tema. La principal razón del éxito del Partido Laborista del Reino Unido tiene que ver con un cambio de postura muy importante, con su búsqueda del centro. Es muy distinto lo que ha hecho el señor Starmer ahorita, de buscar propuestas mucho más de centro, ni siquiera de centro izquierda, podríamos decir de puro centro, frente a lo que eran las propuestas hace 5 años, en 2019, del Partido Laborista de Corbyn, que era un partido muy afincado a la izquierda, cosa que ahuyenta mucho al electorado de clase media, al votante de clase media urbana del Reino Unido. Ahora los laboristas tienen opción de poder por el fracaso del gobierno conservador, por los enormes costos políticos, sociales y económicos del Brexit, y también, y muy importante, por que las propuestas son realistas, son responsables, no asustan a nadie. Tanto que algunos sectores de la izquierda laborista le han criticado al señor Starmer estar demasiado condescendiente y proponer un programa que bien podrían haber firmado algunos conservadores. El otro elemento a tener en cuenta en estas elecciones es el resurgimiento de la extrema derecha nacionalista, de la derecha populista nacionalista que impulsó en su momento el Brexit y que ahora está montada en el discurso anti-inmigración del señor Farage. Pero ellos tienen un problema, sus votos están repartidos por toda Inglaterra, no por todo el Reino Unido, pero sí por toda Inglaterra, y esa votación tan repartida hace que no tengan ningún bastión fuerte donde sacar curules en un número importante. Entonces, como el sistema electoral inglés se basa en circunscripciones unipersonales, es posible que esos nacionalistas queden de segundos o de terceros en muchas circunscripciones y por esa razón solo consigan unas pocas curules. Efectivamente vamos a tener una votación importante de esa derecha populista, pero posiblemente no se va a ver reflejada en un número importante de curules. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Anoche, cuando estábamos trabajando en este episodio del podcast, descubrimos varios artículos publicados esta semana sobre un tema curioso. Dicen que los políticos usan palabras más cortas cuando hace mucho calor. ¿Cómo es la historia, Jorge? Es bien curiosa, claro. Los artículos citan una investigación publicada en iScience hace una semana por Risto Conte, del Instituto Max Planck de Alemania, y Tobias Wittmann, de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca. Según ellos, cuando las temperaturas son superiores a los 26 grados centígrados, la complejidad de los discursos de los políticos en los parlamentos se reduce. Quizá el calor, y haber dormido mal justamente por el calor, los hace emplear palabras más cortas. Conte y Wittmann analizaron 7 millones de discursos pronunciados por 28,000 legisladores en los congresos de Estados Unidos, el Reino Unido, Austria, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Dinamarca, Alemania y España. Y termino con esto. Los artículos de esta semana sobre ese tema, como el que apareció en Gizmodo, mencionan otras investigaciones de la Universidad de Chicago y del National Bureau of Economic Research de Estados Unidos, que son instituciones muy serias, según las cuales el calor, ojo, aumenta la intolerancia y también la criminalidad, pero esa es otra historia y muy polémica. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Estados Unidos crece la expectativa sobre la forma como la Corte Suprema de Justicia fallará con respecto a la ley que sancionó el miércoles tarde el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, que obliga a exhibir los 10 mandamientos en todos los salones de clase. Según la ley, los colegios tienen hasta el 1 de enero para hacerlo en espacios de 14 pulgadas de alto por 11 de ancho. Los expertos jurídicos recuerdan que en 1980 la Corte Suprema dictó una sentencia en contra de una ley similar en Kentucky. El gobierno de España, presidido por el socialista Pedro Sánchez, acusó ayer de profunda deslealtad a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso,
porque tiene previsto condecorar hoy en la capital española con la Medalla Internacional al presidente argentino Javier Milei. Díaz Ayuso respondió ayer. Yo, si el presidente argentino realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente, no solo a Milei, sino a todos los gobiernos que no son de su signo, nosotros no tenemos la culpa. Para nosotros es un honor recibir al presidente legítimo, elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas, por el pueblo de la Argentina. Milei viajó a Madrid a recibir un premio del Instituto Juan de Mariana, pero no se verá con Sánchez, que lo ha criticado con dureza y a quien ha llamado cobarde. España retiró hace un mes a su embajadora en Argentina, y ayer el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados en Madrid, Pachi López, dijo que Díaz Ayuso condecora a Milei por jorobar. El actor canadiense Donald Sutherland, protagonista de películas como Los 12 del Patíbulo en 1967, clasicazo, y MASH en 1976, murió. Había nacido hace 88 años en New Brunswick y luego viajó a Londres, donde ganaba 8 libras por semana como actor de teatro. La noticia de su muerte la dio su hijo Kiefer, que también se dedica a la actuación. Para él, su padre fue uno de los más importantes de la historia del cine, al que nunca le asustó un papel bueno, malo o feo. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.